Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí en nuestro tercer día del curso. Voy a comenzar donde me quedé la clase pasada, ¿no? La clase pasada habíamos hecho este cuadernillo donde teníamos la curva de potencia de un aerogenerador. Les enseñé cómo hacer gráficas y cómo hacer aquí un ajuste a un polinomio de grado 3, a una función cúbica, y eso lo utilizamos para crear una función de potencia y con ella replicamos la curva de nuestro aerogenerador de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Entonces, la clase pasada me había trabado un poquito aquí a la hora de rellenar esta función, pero simplemente era jugar con los parámetros y ya quedó, ¿no? Entonces, aquí es donde terminamos la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el factor de planta de un aerogenerador, ¿no? Para ello voy a crear una nueva hoja para borrar alguna de las cosas que tenemos aquí. Entonces lo primero que voy a hacer es renombrar esta hoja, la voy a llamar como curva de potencia y la voy a duplicar. Para duplicarla simplemente le doy clic derecho aquí en la pestaña, me voy a donde dice mover o copiar y aquí le doy en mover al final y marco la casilla de crear una copia. Con eso me va a copiar toda la hoja tal como está y entonces aquí la voy a llamar como cálculo de factor de planta. Lo podría hacer en la misma, pero quiero que se vea limpia la hoja, ¿no? Entonces, para calcular este factor de planta, lo que voy a hacer es, voy a borrar estas columnas, ¿no? Solamente quiero quedarme con una ecuación para ahorita utilizarla. Entonces voy a borrar todo esto de aquí, ¿no? Simplemente selecciono las columnas que quiero borrar, clic derecho, eliminar, ¿vale? Muy bien. Y voy a borrar también las gráficas porque ahorita no me están sirviendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, para calcular el factor de planta de una turbina eólica en un sitio, tenemos dos caminos. Vamos a intentar hacer los dos caminos el día de hoy en esta clase. El primer camino es utilizando una distribución de probabilidad que se ajuste a los datos que yo tengo. Y el segundo camino es utilizando mediciones reales del sitio, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si yo utilizo una distribución de probabilidad, yo necesito algunos datos de mi sitio, ¿no? Básicamente, ¿qué necesito saber? Necesito saber la velocidad media o la velocidad promedio del sitio. Entonces vamos ahorita a trabajar con un sitio hipotético, ¿no? Voy a inventarme una velocidad, pero quiero que vean que así como voy a programar el Excel, cualquier velocidad que después ustedes le quieran cambiar, pues la van a poder simular en este mismo Excel, ¿no? Entonces, en velocidad media vamos a pensar en un sitio con una velocidad de 9 metros por segundo, ¿sale? Con esa velocidad, así como la tengo, no me sirve, necesito calcular el parámetro de la distribución Rayleigh. En este caso voy a utilizar la distribución Rayleigh, pero también podría utilizar la distribución Weibull o la distribución normal, ¿no? Entonces voy a crear aquí Rayleigh, ahí está. Aquí pues ustedes le dan el formato a su tabla como les gusta que salga, ¿no? Para calcular el parámetro de la distribución Rayleigh es bastante sencillo, es una de las distribuciones más sencillas que hay. Simplemente tengo que multiplicar la velocidad media por la raíz, estoy escribiendo aquí raíz, de 2 entre pi. Y acuérdense que para utilizar pi pongo pi y abro y cierro paréntesis. Y aquí cierro por último el paréntesis de mi raíz, ¿sale? Entonces, este es el parámetro de mi distribución de Rayleigh.
Aquí voy a decirle que me dé solo dos decimales, para ello aprieto control 1 o command 1 y me sale este menú de formato de celdas, le doy aquí en número y en posiciones decimales 2, ¿de acuerdo? Y con eso fíjense que yo puedo cambiar el valor de la velocidad media, le puedo poner por ejemplo 5 y automáticamente me calcula este valor de Rayleigh. Le puedo poner 10, le puedo poner 9 y automáticamente lo va a ir calculando, ¿de acuerdo? No es necesario que yo lo vuelva a hacer una vez más. Entonces, esta es una ventaja, que yo puedo cambiar este valor y automáticamente el Excel me lo va a recalcular, ¿no? Muy bien, ahora sí, la distribución de Rayleigh, déjenme, déjenme la busco. Lamentablemente esta no viene programada por default en el Excel. Entonces necesitamos programar su función, pero van a ver que es bastante sencilla. Entonces estoy buscando aquí en Google la ecuación de la distribución de Rayleigh y se las voy a poner de este lado, ¿sale? Entonces, la distribución de Rayleigh está probada que se ajusta a datos de viento, ¿no? Es una de las distribuciones de viento por excelencia y aquí la tengo. Entonces, me voy a quedar solo con la fórmula de la función de densidad de probabilidad. A ver si la puedo hacer aquí chiquita. Muy bien. Es lo más chiquito que me deja ponerla. Aquí ya la tenemos, ¿no? Entonces, es x, que en este caso x sería nuestra velocidad, entre sigma al cuadrado. Esta sigma es el parámetro de Rayleigh que acabo de calcular por el exponencial de menos x al cuadrado entre 2 veces sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, se ve compleja, vamos a ver que en realidad no lo es tanto. Voy a crear aquí una nueva columna que la voy a llamar distribución de Rayleigh. En este caso, como es una distribución de probabilidad, no tiene unidades, ¿no? Vamos a darle el formato que nos guste, ahí está. Muy bien. Entonces, nuevamente, lo voy a programar para mi primer fila y lo arrastro para el resto, ¿no? Entonces, va a ser igual a esta x, que damos que es la velocidad la tengo aquí, entre el cuadrado del parámetro de Rayleigh. En este caso hay que tener mucho cuidado con la jerarquía de operaciones. Vamos a ver qué pasa si yo pongo este valor y luego lo elevo al cuadrado. Fíjense cuánto me regresa. 0.01939. Y vamos a ver qué pasa si yo le pongo paréntesis al denominador, ¿no? En este caso no fue un cambio tan notorio, pero sí hay que tener cuidado con esta jerarquía de operaciones, porque el hecho de poner este cuadrado en el denominador, Excel no sabemos si primero me va a hacer la división o después me va a elevar al cuadrado, entonces hay que tener un poquito de paranoia con los signos de agrupación y utilizarlos en todo momento, ¿no? Entonces ya tengo la primera parte, lo tengo que multiplicar por el exponencial. La función exponencial simplemente es exp, abro paréntesis y pongo menos, abro otro paréntesis, x, que recuerden que esta x es la velocidad elevada al cuadrado, ¿sale? Entre, voy a abrir otro paréntesis para el denominador, dos veces la distribución de Rayleigh, perdón, el parámetro de Rayleigh elevado al cuadrado. Y ahora sí, no sé si alcancen a ver que los paréntesis aquí en mi barra de fórmulas me aparecen de diferente color. Entonces, ahorita que yo cierre un paréntesis, me va a indicar el color del paréntesis que está cerrando, ¿no?
Entonces aquí lo puso como el morado, que es el denominador. Después voy a poner otro que me lo está poniendo de color rojo, que es la fracción que tengo después del negativo, perdón. Cierro otro que sería el exponencial. Y aquí ya me regresó el valor de mi distribución de Rayleigh, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner aquí 10 para ver que todo vaya bastante bien. El valor vale 0.015. Muy bien. En principio, yo ya puedo arrastrar la fórmula, pero vean qué pasa cuando la estoy arrastrando. Me está marcando unos errores, ¿sale? Estos errores que están pasando son porque esta fórmula que yo programé en la primera celda, pues lo que yo quiero es que cuando me baje a la siguiente celda, esta velocidad cambie, que ahora sea 2, ¿no? Lo cual, si se dan cuenta, si yo doy clic aquí, está ocurriendo. Pero fíjense que también bajó aquí el parámetro de Rayleigh. Pues yo lo puedo arreglar bastante sencillo. Con el mouse arrastro este cuadradito aquí las veces que sea necesario, le doy enter y ahora sí ya funciona, ¿no? Pero imagínense hacer eso las 30 veces que lo necesito, pues va a ser un rollo, ¿no? Entonces, con Excel, cuando yo quiero fijar una celda, es decir, que esa celda no me la mueva aunque yo mueva la fórmula, simplemente tengo que poner la letra de la celda entre signos de pesos. Entonces, como el valor de Rayleigh está en la D4, la D la voy a poner entre signo de pesos en los dos lugares en donde aparece. Y ahora sí, si yo arrastro la fórmula, vean que el D4, que es el valor de Rayleigh, ya no me lo movió. La velocidad sí la está moviendo, pero el valor de Rayleigh no. Entonces, pues con esto yo lo puedo arrastrar hasta el último, eh, ¿cómo se dice? Hasta la última velocidad, ¿no? Ahora, voy a quedar con pocos decimales para que no se vea tanto. Lo voy a centrar y ahí está. ¿Qué me indica Rayleigh? Rayleigh lo que me indica es la probabilidad de que cada una de estas velocidades ocurra en el sitio. Entonces vean, la probabilidad de que ocurra la velocidad de 1 metro por segundo es de 0.016, ¿no? 1%, 1.6%. La probabilidad de que haya velocidades de 2 metros por segundo es de 3%, de que haya velocidades de 3 metros por segundo es de 4%. Obviamente esperaríamos que la velocidad más alta, perdón, la velocidad con la probabilidad más alta, pues sea cercana a mi velocidad media, ¿no? Y de hecho, lo que vamos a hacer es graficarla, ¿no? Entonces voy a graficar tanto la velocidad como la distribución de Rayleigh. Para ello necesito seleccionar los datos. Déjenme ver si puedo hacerlo. A ver, lo voy a hacer de otra manera. Voy a darle en insertar. Voy a seleccionar este gráfico de XY, de dispersión. Y aquí ahorita solo me va a hacer una gráfica donde por default Excel ya me está seleccionando la tabla que tengo. Si se dan cuenta, yo no la seleccioné, ¿no? Pero lo que voy a hacer es quitar los datos de la potencia. Por el momento no los quiero. Entonces me voy aquí al menú de seleccionar datos. Y los que dicen potencia, le voy a dar aquí en el menos para que me la elimine. Y únicamente me quedo con la distribución de Rayleigh, ¿vale? Y pues aquí vean que ya tengo mi distribución, que es una campana como las que conocemos, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan las características de esta distribución, el área bajo la curva es 1, ¿no? El 100% de probabilidades. Si yo sumo estas probabilidades, pues tengo que llegar a 1 o un valor muy cercano a 1.
Entonces voy a seleccionar todas y fíjense que aquí abajito, donde dice suma, me está diciendo que el resultado es 0.998, lo cual es bastante cercano a 1, ¿no? Entonces, mi cálculo está bien. Esta es una forma de saber si mi cálculo va bien o si tengo por ahí algo mal, ¿no? Muy bien. Ya que tengo la probabilidad, lo que yo puedo hacer es calcular el número de horas, ¿sale? El número de horas lo que me va a decir es cuántas horas del año va a tener velocidades de 1 metro por segundo, de 2 metros por segundo y demás, ¿no? Entonces voy a calcular el número de horas. Para ello simplemente multiplico el total de horas en un año por la probabilidad de que ocurra cierta velocidad. Entonces, yo sé que un día tiene 24 horas y que un año tiene 365 días. Vamos a pensar que es este año, que es bisiesto, entonces tiene 366 días, ¿no? Muy bien. Estos son el número de horas al año. Para saber el número de horas que voy a tener velocidad de 1 metro por segundo, lo multiplico por la probabilidad de Rayleigh. Y entonces al año voy a tener cerca de 137 horas con velocidades de 1 metro por segundo. Me voy a quedar con un decimal nada más. Y lo que les comento es que si yo aquí le cambio la velocidad media, automáticamente el número de horas va a cambiar. Voy a ponerle una velocidad media baja de 2 metros por segundo, ¿no? Y vean cómo en cuanto yo le doy enter, este número de horas va a cambiar, ¿no? Aumentó porque mi velocidad media ahora es muy baja. Si ahora en el sitio yo tengo velocidad media muy alta, pensemos 15 metros por segundo, pues el tiempo en el que voy a tener velocidades de 1 metro ahora va a ser menor, ¿no? Entonces, ahí ya disminuyó a 61. Me voy a regresar con 10 y así lo dejo para terminar, ¿no? Entonces, esta fórmula de aquí ya la puedo arrastrar al resto de mis velocidades y nuevamente el total tiene que ser muy cercano a 8,784, ¿no? Que era el número de horas que hay en un año bisiesto. ¿Por qué nos faltan? Pues seguramente porque si aquí yo pongo 31, 32, 33, pues voy a tener a lo mejor una hora o media hora, que todavía es posible que haya, ¿no? Muy bien, ya tengo el número de horas. Si ustedes recuerdan, para calcular energía, tenemos que multiplicar la potencia por el tiempo. Como mi potencia está en kilowatts y yo tengo el número de horas, pues mi energía automáticamente va a estar en kilowatts hora, ¿no? Entonces, vamos a ver, simplemente tengo que multiplicar la potencia por el número de horas. Como la potencia es 0 a 1 metro por segundo, pues la energía es 0, ¿no? Y esta fórmula le voy a dar dos decimales para saber la potencia, la energía, perdón, y la voy a arrastrar al resto de mis velocidades, ¿no? Y aquí yo ya sé cuánta energía voy a generar en cada intervalo de velocidades, ¿no? Si quieren, le puedo poner que me ponga comas en los millares para que la lectura sea un poquito más fácil. Le voy a decir que use separador de miles, ¿no? Y ahora sí, la lectura se me facilita un poco, ¿no? Pero pues tener esta información así como está no me sirve de mucho. Tal vez me serviría más saber cuál es la energía anual producida, ¿sale? Entonces, la energía anual producida, pues simplemente voy a sumar todas las energías, ¿no? Y entonces aquí simplemente le pongo igual a suma y selecciono todas las energías hasta llegar a la última velocidad. Y ahora sí, mi energía anual producida es este valor. Nuevamente, si la velocidad media cambia, pensemos que es un sitio con una velocidad de 7, pues la energía anual producida también cambia, ¿no?
Y vean que es automático. Yo solamente le cambio aquí la velocidad media, por ejemplo, a 9, y automáticamente me recalcula todo. Incluso si se dan cuenta, me está rehaciendo esta gráfica, ¿no? Vean, le voy a poner una velocidad media alta, unos 20, y todo me lo está cambiando, ¿no? Le voy a regresar a 10 y ahí está. Ahora, ya que conozco la energía anual producida, yo puedo calcular el factor de planta o el capacity factor, ¿no? Para ello necesito saber la energía producida si todo el tiempo trabajara a su potencia nominal. Entonces le voy a poner energía producida idealmente. Y para ello, pues simplemente multiplico el número de horas, que quedamos que es 24 por 366, por la potencia nominal. Recuerden que este aerogenerador tiene una potencia nominal de 3 megawatts o 3000 kilowatts. ¿Vale? Esta sería mi potencia ideal. Perdón, mi energía ideal, ¿no? Mi energía si este aerogenerador siempre trabajara a potencia nominal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para calcular el capacity factor, simplemente voy a dividir la potencia producida entre la potencia ideal. Y en este caso estoy obteniendo un capacity factor del 50%, lo cual es algo bastante bueno, ¿no? Si mi velocidad media cambia, por ejemplo, a 8, este factor de planta también va a cambiar, ¿no? Y entonces, este Excel que estamos haciendo, pues ya me sirve para calcular el factor de planta de este aerogenerador Vestas B90 en cualquier sitio, ¿sale? Muy bien. Ahora, para para calcularlo con datos reales, necesito yo tener mediciones de algún sitio, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar aquí algunos datos que tengo que descargué de las estaciones de monitoreo atmosférico. En México hay un montón. Los datos son abiertos, los pueden descargar ustedes. Yo en la mañana descargué los datos para 90 días en Chetumal, Quintana Roo, ¿no? Del Servicio Meteorológico Nacional. Y déjenme lo voy a poner aquí en una nueva hoja. Y aquí lo voy a pegar. Estos datos los descargué en la mañana, ¿no? Déjenme. Ahí está, ¿no? Nuevamente, son datos del Servicio Meteorológico Nacional. Eh, Elegí una estación cualquiera, en este caso Chetumal. Si hay alguien de Chetumal, saludos. Y tengo aquí temperatura, humedad, presión, radiación solar. Entonces, estos datos también me van a servir para evaluar el recurso solar, ¿no? Presión atmosférica, dirección del viento, rapidez del viento. Primero que vamos a ver, la rapidez del viento me la está dando en kilómetros por hora. Pero yo en todos los cálculos que he realizado, la rapidez del viento está en metros por segundo. Entonces necesito convertir esa rapidez a metros por segundo. Voy a crear aquí una nueva columna. La voy a poner la velocidad, pero en metros por segundo. ¿Vale? Convertir de kilómetros por hora a metros por segundo es bastante sencillo. Simplemente elijo el valor que quiero convertir y lo divido entre 3.6, ¿no? Con esto ya tengo la velocidad en metros por segundo. Ahora, aquí voy a tener un pequeño detalle. El detalle es que si yo quiero copiar esta fórmula hasta el final, si yo le doy doble clic, fíjense lo que va a pasar, ¿no? Si yo le doy doble clic, únicamente me va a... No, ya quedó. Bastante efectivo esto. Entonces ya tengo, si me voy hasta el final del Excel,
ya tengo las velocidades en metros por segundo hasta el último dato, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí es donde voy a utilizar la función que hicimos la clase pasada para calcular la potencia, ¿no? Entonces vamos a convertir la velocidad de metros por segundo, la vamos a convertir en datos de potencia. Para ello me voy a regresar aquí a mi hoja de curva de potencia y voy a copiar esta celda de función de potencia y la voy a pegar aquí en este lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí ya me está regresando un valor, pero ese valor no es correcto. ¿Por qué? Porque copié la fórmula tal como está. Vean qué valor me está convirtiendo a potencia. Me está convirtiendo en kilómetros por hora. Para solucionarlo en esta clase, lo único que voy a hacer es arrastrar todos estos cuadraditos que me salgan para convertirlos de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no? Básicamente estoy modificando la fórmula de una manera, pues a mano, ¿no? Entonces arrastro todos estos cuadraditos, que son todas las veces que utilicé el valor de la velocidad, para que me utilice la velocidad en metros por segundo. La ventaja es que lo tengo que hacer una sola vez y ahorita ya solamente arrastro la fórmula, ¿no? Entonces, ya que tengo todos los cuadrados en esa celda, le doy Enter y vean que pues este valor ya lo esperaba, ¿no? Si mi velocidad es de 2 metros por segundo, pues la potencia es de 0, ¿sale? Déjenme le quito este cuadrado para que no se vea y ahí está. Me voy a calcular la potencia para todas las velocidades, nuevamente con el doble clic. Y acuérdense que mi aerogenerador empieza a producir potencia después de los 3 metros por segundo. Entonces es normal que aquí en todos estos valores pues aparezca 0, ¿no? Hasta que yo encuentre una velocidad mayor que 3, pues ya mi potencia debe ser mayor, ¿no? Entonces voy a ir aquí a buscar en algún lado que tenga velocidades mayores que 3, ¿no? Y la potencia ya debería ser diferente de 0, ¿no? Fíjense aquí, la velocidad es 3.1, la potencia es 64.33. Aquí ya la velocidad aumentó, ¿no? Arriba de 4, 5 metros por segundo. La potencia también ya es diferente de 0. Entonces, nuestra fórmula funciona. Vamos a calcular la energía producida. En este caso no es anual porque el intervalo de estudio son 3 meses. Entonces simplemente le voy a poner energía producida. Lo único que voy a hacer es sumar todas mis potencias, ¿sale? Entonces elijo desde la primera hasta la última, cierro paréntesis y le doy Enter. Ya tengo mi energía producida. Esta es la energía real, ¿no? Que estaría produciendo el aerogenerador en este sitio. Vamos a ver la energía producida ideal. Para ello necesito saber cuántos datos tengo. Entonces, para saber cuántos datos tengo, voy a decir igual a contar, abro paréntesis y simplemente vuelvo a seleccionar todos los datos de potencia, desde el primero hasta el último, cierro paréntesis, le doy Enter y esto me dice que en total tengo 12.932 datos, ¿no? Para que esto sea energía, pues lo voy a multiplicar por la potencia, como si en todo momento se estuvieran produciendo los 3.000 kilowatts, que es la potencia nominal, ¿no? Y el factor de planta se calcula de la misma manera que en la hoja anterior, simplemente dividiendo la energía real entre la energía ideal, ¿no? Vean que en este caso el factor de planta es muy pequeño, ¿no? Del orden del 0.3%. Y esto es lógico porque este sitio pues no es bueno para la energía eólica. Además de que por ahí me faltó extrapolar a la altura del aerogenerador y demás, ¿no? Pero bueno, entonces en esta clase ya vimos cómo calcular
factores de planta, energía anual producida y demás para energía eólica. Las próximas sesiones vamos a intentar replicar esto con una macro, que yo siento que es de las partes más interesantes del curso. También vamos a ver cómo analizar los datos del SENACE con una tabla dinámica y vamos a ver un poquito de cómo evaluar el recurso solar, ¿no? Entonces, pues si les ha estado gustando el curso, díganmelo en los comentarios. Si quieren ver algo más, también escríbanlo. Y voy a aprovechar estos últimos minutos para hacer comercial de un curso que estoy ofreciendo de energía eólica, pero en Python, ¿no? Esto que acabamos de hacer es un poco tedioso hacerlo en Excel, pero se puede. La verdad es que hacerlo en Python es bastante más sencillo. En 2 líneas de código se hace, ¿no? Entonces, si les interesa la energía eólica o si les interesa aprender Python, pues inscríbanse a este curso. Este curso sí es de paga, sí lo cobro, pero si se inscriben hasta el día de mañana, estamos dando un descuento, ¿no? Entonces, toda la información del curso está en las publicaciones de esta página, en la sección de destacados. O si tienen duda, pues escríbanlo por mensaje y les respondemos. ¿De acuerdo? Pues la clase de hoy estuvo cortita, vamos a dejarla hasta aquí. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están siguiendo y nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Que estén muy bien.